Guerra civil en Yugoslavia, el conflicto de los Balcanes, los pueblos, la historia y el territorio. En realidad, ninguna nación en Europa es étnicamente pura. La guerra emprendida por Serbia para crear la Gran Serbia es una aplicación lógica del principio étnico. La idea de la nación étnica es una permanente provocación a la guerra. Es una idea que convierte en espías e insurgentes a aquellos que tuvieron la desdicha de vivir por afuera de las fronteras, identificadas con su nacionalidad. Luego del derrumbe del muro de Berlín en 1989, 3 federaciones desaparecieron de la geografía euroasiática. La primera fue la Unión de República Soviética, URSS, que se disolvió en 1991. La segunda fue Checoslovaquia, que el 1 de enero de 1993 se escindió pacíficamente en 2 nuevos estados, República Checa y Eslovaquia. La disolución de la tercera federación fue sumamente violenta, a raíz del estallido de viejos conflictos étnicos y religiosos, que pusieron fin a la República Federal Socialista de Yugoslavia. El 25 de junio de 1991, a poco fin de la Guerra Fría y del derrumbamiento del comunismo en la Unión Soviética, Eslovenia, Croacia, 2 repúblicas de la antigua Yugoslavia, proclamaron su independencia, pero Serbia no aceptó aquella determinación y decidió mantener por la fuerza la unión de los pueblos. Luego, el 29 de febrero de 1992, la República de Bosnia adoptó la misma decisión de libertad. Los serbios se opusieron radicalmente a dicha separación y comenzó una nueva guerra, esta vez de enormes proporciones, que hasta el día de hoy no tienen solución. Como resultado de esa serie de conflictos, emergieron 6 nuevos estados soberanos: Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia. Son 6 repúblicas, son 6 naciones, son 4 idiomas, son 3 religiones: católicos, ortodoxos y musulmanes. Son 2 alfabetos, cirílico y latino, pero un solo deseo: independencia. Puede afirmarse que la crisis yugoslava no es una guerra civil, sino un conflicto entre naciones con diferentes historias. La crisis yugoslava puede entenderse mejor si se enfoca desde una dinámica distinta basada en lo político. Así, el derrumbamiento yugoslavo tiene que ver con la imposibilidad de conciliar en un marco común, coexistiendo en un mismo espacio geográfico, interactuando entre sí con diferentes religiones, lenguaje e ideología. Estas guerras de intolerancia fueron los primeros conflictos desde la Segunda Guerra Mundial en haber sido formalmente juzgados como genocidas. Las guerras balcánicas fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo, resultando en unas 130.000 a 200.000 muertes y millones más sacados de sus hogares. Durante el siglo XX, los Balcanes conocieron la guerra total. Las guerras balcánicas de 1912-1913 fueron un antecedente de la Primera Conflagración Mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Yugoslavia fue reconstituida como una federación comunista conformada por 6 repúblicas, mientras que los 6 pueblos fueron integrados a la federación como naciones. Los albaneses fueron considerados una nacionalidad. El poder de la federación quedó bajo la autoridad del mariscal Tito, cuyo verdadero nombre era Josip Broz. Gobernó con mano de hierro los destinos del país de los eslavos del sur. En los primeros días de enero de 1980, Tito debió ser internado en una clínica. El 12 de enero presidió una reunión por la mañana y a la tarde debió ser nuevamente internado. En principio evolucionó favorablemente, pero a mediados de febrero comenzó una involución que lo llevó a su muerte el 4 de mayo.
La muerte de Tito manifestó profundas crisis económicas y tensiones, que dieron inicio a un ciclo desintegrador. En 1981, las quejas estudiantiles de la Universidad de Pristina por parte de los albaneses derivaron en disturbios que se fueron gradualmente diseminando por todo Kosovo. La opinión pública en Serbia se tornó en contra de los albaneses. Se produjo un aumento de migraciones de serbios a Kosovo. La incapacidad de los serbios para cohabitar con cualquier otro sistema que no fuese un Estado centralizado, dirigido por los propios serbios, dio origen a la efervescencia política de un nuevo líder comunista, Slobodan Milošević, quien visitó Kosovo por primera vez en abril de 1987. Milošević estaba motivado por sus propias razones políticas para ayudar a solidificar su posición en el seno del Partido Comunista. Las derivaciones fueron revolucionarias para la Yugoslavia comunista. En el otoño de 1992, el proyecto de Milošević se encontraba en una fase caracterizada por los siguientes elementos. Los territorios bajo control político-militar estaban organizados básicamente como una federación de estados serbios. Ninguno de esos estados gozaba de reconocimiento internacional. La comunidad internacional le había adjudicado a los serbios toda la culpa por la desintegración de Yugoslavia y por la guerra. En solo un par de décadas, los albaneses musulmanes pasaron de ser 2/3 a constituir el 90% de la población cuando estalló el conflicto. El presidente serbio, Milošević, fue gestando un temor hacia el islamismo. El primer paso en esta dirección fue la creación del Ustrija Krijumčari Konventori. Este grupo entró en una campaña de terrorismo asesinando a funcionarios serbios y miembros de las fuerzas de seguridad. En ese momento, los albaneses de Kosovo estaban viviendo en un virtual estado de segregación. Los acuerdos de Dayton, celebrados en Estados Unidos en 1995, pusieron fin a los enfrentamientos en Bosnia. La intervención en el conflicto de la Organización del Tratado de Atlántico del Norte, OTAN, entre marzo y junio de 1999, debilitó a Serbia y concluyó con el reemplazo de Milošević por Vojislav Koštunica, electo en octubre del 2000. La comunidad internacional respondió a la crisis en 1998, con la conformación del Grupo de Contacto integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Francia y Alemania. Se estimó que las fuerzas serbias expulsaron a 862.979 albaneses de Kosovo, que se desplazaron hacia Macedonia y Albania. En total, más del 80% de la población de Kosovo fueron sacados de sus hogares. El saldo final de muertos de la guerra de Kosovo sigue siendo desconocido y aún es el foco de una considerable cantidad de debates. La guerra en Bosnia ha sido el resultado de la virulenta resurrección de dos nacionalismos seculares, el serbio y el croata, a costa de lo que había en medio, la Bosnia pluralista de serbios, croatas y musulmanes. Serbios y croatas ya han conquistado las partes del pastel bosnio que deseaban y las han limpiado étnicamente. Ahora están dispuestos a darle a los musulmanes una especie de Gaza. Pero los musulmanes quieren vivir en Bosnia.